Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del YE, aquí en la Y Asturiana, en este 20 de marzo de 2019, una jornada esta en la que estamos de nuevo en tramo largo de nuestro programa, hora y media, 90 minutos por delante, para llevar hasta ustedes historias y protagonistas que esperamos sean de su interés en un programa, el de hoy, que viene muy variado, y que les invitamos a que nos acompañen. Comenzamos, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos haciéndonos eco de una noticia que conocíamos la semana pasada y que, bueno, como no podría ser de otra manera, bueno, pues ha generado polémica a lo largo y ancho del Principado de Asturias. Si bien vamos a hablar de términos que tienen que ver con lo local. Bueno, y es que ya es oficial, ya se ha aprobado de manera oficial la inclusión de distintos topónimos en lengua asturiana. Bueno, por ejemplo, Oviedo también puede ser denominado como Ubieu. Bueno, de hecho, hay instituciones, como es la Universidad de Oviedo, que en sus notas de prensa pone Universidad de Oviedo / Universidad de Ubieu. Bueno, pues ahora la toponimia, los carteles de las carreteras que nos encontramos, por ejemplo, a la entrada de las ciudades, bueno, pues ya pueden también rotularse en asturiano, no en este caso como se hacía hasta ahora, que había gente que cogía un spray y colocaba encima, pues encima de Cudillero, Cuideiro, encima de Pola de Siero, La Pola, bueno, pues distintas acepciones. No, ahora ya es oficial. Bueno, para hablar de este tema y demás que tiene que ver con esto, se encuentra esta noche con nosotros José Ramón Iglesias Cueva, él es secretario de la Academia de la Lingua. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, ¿qué supone para la Academia y para los hablantes de la lengua asturiana esta toponimia oficial, llamémoslo así? Supongo que se refiere al término de Ubieu, sí, exactamente en este caso. Tomemos Ubieu como ejemplo, ¿vale? Si bien hay más, pero bueno, vamos a tomar Ubieu como ejemplo. La cuestión general y otra ya la de Ubieu. Ubieu es una cuestión simbólica, y es la capital del Principado. Y entonces el fecho de que la capital del Principado adquiera el nombre tradicional del, pues, o de ella, pues es muy importante, ese símbolo. Porque, digamos, la recuperación de la toponimia viene haciéndose poco a poco, ya desde va varios años. De hecho, ya van 64 concellos, los 78 de Asturias, que tienen la toponimia igualada de alguna manera. Pero el hecho de que quedaba la capital del Principado es un hecho, digamos, muy importante. Pues, desde el punto de vista simbólico, y es realmente importante. Claro. ¿Sería como una guinda al pastel? Sí, podríamos decirlo así. Podemos decirlo, porque queden de ellos concellos todavía, pero digamos más pequeños, puede ser que, digamos, poner el ramo a un trabajo que se viene haciendo. Sí. ¿Los que quedan es porque no quieren, porque no se suscitó el interés? O... Hay de todo. Hay de algunos que no lo plantearon, tienen que plantearlo el propio concello, y hay de algunos, bueno, porque están enguedellados, digamos, en el estudio. Algunas veces por este pueblo se llama de esta manera, de otro, entonces están haciéndose todavía otros estudios para plantearlo. Claro. Bueno, etimológicamente, ¿tiene base este cambio? Vamos, etimológicamente diríamos, y es lo mismo, la etimología es la misma para el Ubieu que digamos para el Oviedo castellanizado. No se sabe con exactitud el origen etimológico del término Ubieu. Hay muchas interpretaciones de lo más variopintas, además, en la historia. En estos momentos, digamos, parece que las interpretaciones más acertadas, más atinadas, dales el profesor, el doctor García Arias, y da dos posibilidades distintas. Serían albis etum, digamos, sitio que tiene albis, peñes blanques, desde albis en latín, y de otro lado, desde alveum etum, es decir, el vientre por donde corre el agua, sitio por donde corre el agua en abundancia. Y es curioso que estas dos interpretaciones coinciden con la descripción que fai el padre Carballo
el cangués, el padre Carballo, a finales del siglo XVII, 1695, les Memorias d'Astúries, fai una descripción de Ubieu, y la descripción que fai ahí en el siglo XVII da esos dos rasgos, curiosamente. Sitio en el que dominen les peñes blanques, el color blanco de la roca, y que está en un monte, que es pindio, y eso fai que el agua cuerra, los regueros, los arroyos cuerran bien. Y una descripción que puede ser que tenga... Que se puede aproximar al origen, ¿no? Al tema. ¿Se utilizará esta toponimia o simplemente es un marco teórico? No, yo espero que sí, vamos a ver, que tenga la aplicación que vaya teniendo. Hay una cosa que a mí siempre en este caso de la toponimia y demás, me llama la atención. Hay una obligación de que sea asina, no hay un fecho voluntario, porque hay una cosa que... Bueno, cuidado con eso, porque cambiaron el nombre de las calles, luego la juez dijo que había que volver a poner las que había y nadie las volvió a poner, ni las pondrá. Pero, quiero decirte, la ley de uso del asturiano del año 98, que prácticamente todos los partidos dicen defender y que lle abondo, dicen unos, en no la oficialidad, porque ya tenemos la ley de uso. Además, bueno, pues la ley de uso aprobada en el Parlamento asturiano, el capítulo 5, que dice de la toponimia, artículo 15, dice, los topónimos de la comunidad autónoma del Principado de Asturias han tener el nombre oficial na su forma tradicional. Es decir, hay una obligación que plantea la ley, que tienen que tener el nombre tradicional. Simplemente fai después, dice, para el caso de que un topónimo tenga un uso generalizado, una forma tradicional, y en castellano, el nombre podrá ser bilingüe. Claro. Si ya está, digamos, muy asentada esa forma castellana. Pero la obligación de recuperar los topónimos tradicionales dan a ley desde el año 98, por lo tanto, por eso digo que el proceso ya viene de muy atrás, muy largo, y por eso estamos poniendo el ramo que decíamos antes. Bueno, ahora solo queda que se aplique. Claro, y esa aplicación, lo que pasa es que la aplicación es otra cuestión no solo política, sino administrativa, económica, llevará el tiempo que lleve, si los cartelos, los que se cambien unos aquí, otros en los mapes, y después cuando se vayan cambiando, supongo, paso ante paso, dirán mudándose los topónimos. Pero eso ya hay una cuestión económica, presupuestaria, que ya lleva un trámite, obviamente. Que no tengo ni idea cómo se va a hacer. ¿Se utilizó a lo largo de la historia el término Ubieu o siempre fue Oviedo, salvo residualmente? No, vamos a ver, el nombre tradicional es Ubieu. El término Oviedo y una forma culta. ¿Cuándo se pierde el término Ubieu? Ubieu, vamos a ver, ¿cuándo se pierde? Yo creo que no se pierde nunca. Yo venía ahí con un montón de documentos. Por ejemplo, en 1837 hay un poema, relación de un aldeano llamado Francisco Fernández, que, bueno, cuéntanos, uno de los poemas de principios del siglo XIX, y anónimo, suponemos que este Francisco Fernández y un nomatu, y que nos describe, como muchos monólogos que tenemos en asturiano, la visita de un aldeano a la capital. La primera vez que un aldeano que non lle de Ubieu llega a Ubieu, ¿no? Y bueno, dice, alentamos del todo, al melleru, yo fui a Ubieu y nun ayer estuve allá, porque como quien se hallaba, nunca viera ya ciudad. Esto ya estamos en 1837, pero si seguimos por poner dos o tres ejemplos, ¿no? Teodoro Cuesta, el poeta Teodoro Cuesta, pues en 1878, cuando la visita de la reina, de Isabel II, que viene con el príncipe de Asturias y demás, bueno, escribe con muchos escritores de aquella domina, escribieron de ellos poemas a la reina en asturiano, y bueno, y dice Teodoro Cuesta en el 78, ya la reina tan Ubieu, ya la siente alegre danza, y mil y sus escuchen que el pueblo gozó su llanza. Y después, el mismo Teodoro Cuesta, en el libro precioso de 1895, la historia de San Melchor, García San Pedro, bueno, pues reiteradamente, no llevo aquí los ejemplos, pero reiteradamente, cada vez que alude se dice Ubieu. Y por poner un último, no poético, por decirlo así, Apolinar de Rato Argüelles, el antepasado de Rodrigo Rato, el Güelu del Güelu, pues en el diccionario de 1895, el diccionario, bueno, pues distintos, simplemente si buscamos en el diccionario el término Ubieu, dice Ubieu, en nombre de la capital del Principado, en una escritura, fai referencia a tal, pero en otras muchas referencias del diccionario, la palabra, por ejemplo, mercar, si uno busca mercar, dice mercar, significa comprar.
y para que lo entendamos, de ir al mercado, facer compres y ventes el domingo en Ubieu, el lunes en Fiaño, el martes en Xeru, el miércoles en Villaviciosa, va diciendo dónde hay que ir a mercar en cada sitio. Pero Ubieu, las referencias a Ubieu son constantes. Inclusive el propio Rato, Apolinar de Rato, na carta famosa que manda en 1891 al presidente de la Academia de la Lengua Española, sí, pidiendo que se incorpore al diccionario de la Academia de la Lengua Española términos procedentes de Asturias, pues el nombre que pon é Ubieu, los habitantes de Ubieu, etcétera, etcétera. Es decir, que é un nombre que tradicionalmente se viene utilizando y era el tradicional. Otra cosa que é que el nombre culto, digamos, de Ubieu se empleara el otro, pero ya tradicional desde siempre. Hay referentes, ya digo, muy viejas. Uno se impuso al otro, ¿no? Parece. Uno se impuso al otro. Sí, desde Ubieu, sí, desde aquí, desde el centro, digamos, de la propia capital, sí. Quizá por verse más culto, hay un intento de separación, y eso es una cuestión de Oviedo, de no adoptar de fuera. Pero los propios ubieínos, yo mismo estaba yendo ahora por otras razones, un autor local de aquí de Ubieu, Falín de Vetusta, que escribió a lo largo de los años 40, 50, en la mayoría de los cartafollos de fiestas de San Lázaro, etcétera, etcétera, de aquí, y el término que emplea es Ubieu. En los años, estoy diciendo ya en el siglo XX, porque esto que está citando aquí era del siglo XIX, claro, pero ya en el siglo XX, después de la guerra, años 40, 50, el término Ubieu. Sí, o sea que no se perdió nunca. No se llegó a perder del todo. Bueno. No todos están de acuerdo con esta medida. Hay una campaña en Internet que ya lleva recogidas más de 4.000 firmas diciendo que no en su nombre, que con esta gente, que no se cuente con ellos para esto. Nada, pues respetar la opinión que tengan, que vamos a hacer. Pero vuelvo a subrayar lo que decían antes, o sea, solo dos hechos, ¿no? Uno, que digamos, volver a poner la toponimia tradicional es una cuestión que está en la ley, no es una cuestión porque puede parecer voluntarioso, un acto de voluntad que de algún partido pon. No, quien no vuelve a recuperar los nombres tradicionales está incumpliendo la ley en este momento, y una cuestión que digamos que tiene que quedar claro. Y la otra, bueno, lo que acabamos de decir, que el término Ubieu no es ningún invento. Otra cosa es que efectivamente, modernamente, y en esto pasa siempre, si estamos avezados a ver un nombre escrito, llámanos la atención que por el otro, pero no, el término tradicional de los paisanos siempre fue Ubieu. Bueno, elecciones, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se plantean para ustedes? Quiero decir, el día 28 ustedes irán a votar si quieren y si no, no. Como todos los ciudadanos. Como todos los ciudadanos. Quiero decir, bueno, los partidos los hay que son más favorables, otros no lo son tanto y otros no lo son nada. ¿Las elecciones pueden ser una oportunidad para el impulso a la lengua? Dependiendo quién gane. Esperemos que sí, supongo que sí. Vamos a ver, no conocemos todavía, porque tanto había sin presentar los programas concretos de los distintos partidos. Digamos, hay cuestiones, digamos, pero en el fondo son prejuicios de opiniones anteriores, los programas tal, ¿no? Como siempre, la Academia desearía, y un deseo, que todos los partidos llevaran incorporado el tema lingüístico, el tema de defensa de la Asturias, porque no entendemos otra posición. No debiera de ser un arma, siempre decimos lo mismo, a la hora de la verdad parece que sí, pero prestaríanos que no fuera así, que todos los partidos llevaran recogido el tema. No se puede decir que se defienda Asturias pero prescindir del elemento cultural fundamental de Asturias, que ya la sollingua. Es una cuestión un poco absurda. Otra cosa, vuelvo a decir, volvemos a lo mismo que decíamos antes, y el desarrollo que después se faiga de esa defensa, de esa ley, lo que decimos de la oficialidad. Cada uno después podrá dedicar, porque hay cuestiones que parecen más urgentes que otras, eso ya dependerá de la ideología o dependerá de cada uno. Pero el que un partido no lleve en el programa la defensa de la lengua asturiana como elemento fundamental de la cultura asturiana, y una cuestión un tanto absurda, para la cuestión. Si de algún lo fai, temome que sí, esperemos que no, yo creo que es simplemente por una falta de conocimiento de la realidad, simplemente. Bueno, no tuvimos ocasión de hablar,
En una visita más o menos reciente que realizó Pablo Casado a Asturias, sí. Echó por tierra las teorías de la lengua y generó también bastante polémica. Sí. ¿Qué valoración hacen ustedes de aquello que dijo de frisuelos bueno, y no sé qué más? Sí, yo creo que fue una anécdota, porque inmediatamente antes, vamos a ver, la Academia felicitó a Pablo Casado, como hacemos con todas las personas y demás, por el cargo, y Casado mandó una carta a la Academia pues mostrando el respeto por la... No podía ser de otra manera, es que además pareciónos lo correcto, lo normal y no es mucho. Yo creo que después cuando llegó la visita se calentó la boca, no sé quién asesoró, quién dijo que eso en ese momento iba, y yo creo que fue una metedura de pata por parte de él, porque fue disparar, es decir, contra los zorros y contra los frisuelos, que era una anécdota un poco fuera de lugar simplemente, ¿no? Que no tenía más sentido, no tiene, también hubo las contestaciones después, que sí, en la educación, evidentemente, en la educación en Asturias enséñense más que los zorros y los frisuelos, pero ya que la lengua asturiana no son los zorros y los frisuelos, claro que los zorros y los frisuelos están ahí, pero claro, mucho más, y la cultura asturiana, y la esencia de Asturias, lo otro son cuestiones, digamos, secundarias, anecdóticas, sin más, ¿no? Usted es consciente, como yo, que el debate está en la calle, bueno, pues unas personas están a favor, otras personas están en contra de lo que es la oficialidad. ¿Ustedes verían con buenos ojos que se hiciera un referéndum? Y es que no tiene mucho sentido un referéndum, vamos a ver, enfrentar a la propia sociedad asturiana por el tema, esas cosas a mí no me parecerían bien. A mí personalmente no me parece bien. La Academia no tomó postura nunca en ese sentido, pero a mí personalmente no, porque supone un enfrentamiento, es decir, de obligar a unos asturianos frente a otros por una esencia propia de ellos, es decir, como decir... perteneces a España, no perteneces a España, son cuestiones que yo esos referéndums de ese tipo no me parecen correctos. Claro. Bueno, de hecho, claro, como pasa en Cataluña, ¿no? Que querían referendar para ver si se iban o no. Cuando llegues a una situación de ese tipo de referéndum, yo creo que no. Vamos a ver, un falante de asturiano tiene derecho a falar asturiano, y entonces ese derecho no puede quitarle una votación en un referéndum. Eso es lo que la mayoría no entiende. Luego, ya digo que las medidas que se tomen serán las que se tomen, pero el derecho del falante de asturiano, de la lengua, que ya la lengua tradicional de Asturias, no puede, por un referéndum, un acto de referéndum, decir, no, y ahora no hay derecho a emplear el asturiano. En otro caso, ¿qué ocurriría una persona que sea totalmente castellano parlante, porque haya venido a Asturias a vivir desde Huelva? Dice, oye, pero yo de esto no sé, no me pueden obligar a hablar esto. Y nadie obliga. Nadie lo obligaría. Nadie obliga. Vamos a dejar eso meridianamente claro. Nadie obligaría a nadie a hablar de una manera. Efectivamente, la oficialidad de una lengua no implica la obligación de la otra. No se trata de meter una para suprimir otra, vestir un santo, desvestir, perdón, un santo para desvestir otro. No, de ninguna manera. Es decir, no hay imposición de una lengua sobre la otra. Correcto. Lo que hay en este momento es una imposición al revés, que hay los falantes de asturiano no pueden vivir en asturiano, pero lo que no se trataría es que porque la lengua asturiana fuera oficial, los falantes de castellano no pudieran seguir haciendo la vida en castellano con total normalidad. Correcto. Eso es, digamos, el objetivo claro. Claro. Para finalizar, actividades de la Academia, calendario de actividades de aquí en adelante, al corto o medio plazo. Sí, a corto y medio plazo, bueno, de mano ahora mismo estamos tamando ya, organizando lo que va a ser el Día de les Lletres, el primer viernes de mayo, con todos los actos del Campo Amor, la toma de posesión de nuevos académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, de arreu, en cuanto pase el mes de mayo, el verano, tenemos los cursos de la UABRA en Cangas de Narcea, que también estamos, todavía está sin perfilar, pero ya están más o menos fichados de ellos cursos que va a haber, y bueno, estamos en la Academia en Esuntes ahora acabando de perfilarlo, pero a corto y medio plazo, digamos, esas son las dos cuestiones principales que tenemos. Claro. Bueno, volveremos a hablar para el día para el 1 de mayo, ¿no? Para el primer viernes de mayo. Para el primer viernes. El primer viernes de mayo y el día de les Lletres. Volveremos a vernos entonces. Sí, aquí encantado. Correcto, pues encantado de hablar con usted porque, salvo dos palabras, entendí todo.
¿Salvo 2 palabras? Siempre que vengo creo que tenemos comunicación perfecta. Perfecto, en ese ranking nos movemos entre 2 y 5 palabras y siempre lo demás lo entendí todo perfectamente. José Ramón Iglesias Cueva, secretario de la Academia de la Lengua, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos que no es una ocurrencia de hace 2 días el tema de Ubieu, sino que bueno, ya se viene utilizando desde tiempos muy atrás, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y después volvemos para hablar de un hombre que nació en París, se educó en Santander, estudió en Bilbao y trabajó toda su vida prácticamente profesional en Asturias. Volvemos en un momento. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a conocer a continuación una historia personal en la cual ligamos a una celebración que se producía, bueno, pues el fin de semana pasado. Bueno, los ingenieros industriales celebraban su fiesta, celebraban sus actos festivos y otorgaban distintos premios a personas ligadas con esta profesión. Bueno, el premio Ingeniero Industrial de este año ha correspondido a Rodolfo Baldor. Quizás en prensa lo hayan visto como histórico de Ensidesa. Bueno, parece como si fuera histórico de un equipo de fútbol, no, en este caso histórico de una de las empresas referencia y punteras que fue en las Asturias de hasta los años 90, casi hasta el cambio de siglo. Rodolfo Baldor, ingeniero industrial, enhorabuena por el premio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a conocer una experiencia vital que me estaba contando él mientras nos colocaban los micros, cuando a todos más o menos de pequeños nos dijeron que los niños venían de París, o cuando todos ahora pues decimos qué bonito sería pasar unos días en París. Bueno, pues Rodolfo Baldor nació en París, pero nació en París de una manera circunstancial, aventurera completamente. ¿Por qué? Pues porque mi padre, que era republicano, cuando estaba terminando la guerra civil aquí, se tuvo que emigrar, como muchos emigrantes, y tenía un cargo en la Comandancia de Marina de Santander, un cargo relevante, y bueno, se tuvo que marchar porque le iban probablemente a detener y demás. Y estuvo unos meses de agregado de la Embajada de España en París, que parece que está en la calle Carlos V, cerca del Arco de Triunfo, por aquí. Yo creo que sigue allí. Entonces, durante un periodo hasta que la embajada pasó a Franco, sí, pues estuvo mi padre de agregado de la embajada. Y mi madre, que había ido allí, que estaba embarazada, pues nací yo allí en aquel momento. Dio luz en París. Pues, circunstancialmente, porque solo estuve 3 meses. ¿Sí? 3 meses. A los 3 meses le mandan para España otra vez. Como había mucho, estaba ya empezando la Segunda Guerra Mundial y había muchos problemas y demás, mis padres pues no tenían trabajo. Ajá. Porque mis padres estuvieron allí, pues yo la he visto a mi madre tirar de carretillo y limpiando gallineros y demás cuando la conocí. Pues me mandaron con mis abuelos a Santander, donde yo viví. Entonces luego se cerró la frontera, vino la Segunda Guerra Mundial, se aisló a España del resto del mundo. Y cuando yo tenía 9 años me mandaron fui con mi familia, bueno, mis abuelos y mis tíos a la frontera en Daya, y fue cuando yo conocí a mis padres. O sea, yo conocí a mi padre y a mi madre cuando los conocía por fotografía, sí, pero físicamente hasta los 9 años no los conocí. ¿Nunca había visto a sus padres hasta los 9 años? No. Madre, vaya historia. Sí, pero eso es otra historia, claro, nada que ver con la ingeniería. Claro, bueno, usted estudia en Santander la carrera. ¿Cómo llega a Asturias? Bueno, yo primero estudié perito industrial, sí, que en aquel entonces, para ser perito industrial había que hacer un ingreso de 5 años, y luego mi familia me animó a que me hiciera ingeniero industrial. Fui a Bilbao y entonces no había ni compensaciones ni nada. Tuve que hacer otro ingreso y otros 5 años de ingeniero. O sea, esto que hay ahora que dicen... bueno, pasas al cuarto. Entras directamente en el cuarto. No, había que volver a empezar de cero. Había que empezar con un ingreso y 5 años. A mí aquello me pareció un poco duro. Una vez que estudié ingeniero industrial, comprendí que debe ser así. Es decir, yo cuando me hablan de todos estos temas, comparo un poco este asunto para que la gente lo entienda con la medicina. Una cosa es ser enfermera, sí, y otra cosa es ser médico.
no se puede a una enfermera en 2 años hacerla médico, porque la anatomía de la... Bueno, yo no entiendo mucho de medicina, pero los conocimientos que tiene básicos no son suficientes para entender lo que pasa en un médico. Un médico tiene que tener 5 años de carrera y tener una formación completa. Entonces, yo creo que es un error el hacer con una carrera de grado medio con 2 años titulaciones superiores, sobre todo en aquellas carreras técnicas, es decir, cuando las carreras son que se justaponen los conocimientos, pues no importa, pero cuando unos conocimientos se basan en otros, es decir, para ser un ingeniero y proyectar unas instalaciones, o ser un arquitecto, hace falta tener unos conocimientos de matemáticas, de física, muy importantes, que no los necesita la enfermera para ser médico, y por eso yo creo que fue buena cosa, pero bueno, yo allí estuve 5 años, que pues, me costó, además como tenía una beca, tenía que aprobarlas todas en junio, con lo cual sí o sí, había que aprobar sí o sí, claro. Y bueno, y entonces, dentro del curso había un compañero que tenía yo, que nada más tirar la carrera se vino aquí, que se estaba montando un INSA. Entonces, yo antes no era como ahora, en cuanto terminabas la carrera encontrabas trabajo. Entonces me salió un primer trabajo en Burgos. Lo que pasa es que era una empresa que yo creo que me equivoqué, no tengo que darme en ella, era una empresa muy conocida actualmente, no sé si se puede decir en televisión el nombre, se llama Campofrío, que es una empresa importantísima, además con expansión, y me llamaron allí, yo vi entrar los cerdos por un lado y salir las salchichas por el otro y dije, contra estudiar ingenio, me equivoqué porque fue una empresa... Y no me gustó. Y entonces me llamó este compañero mío que ya estudié y me dijo, oye, se está montando aquí un INSA, que es una empresa internacional. Y vine y hasta hoy me quedé aquí en Asturias, por ahí vine. De un INSA pasa a Ensidesa. Sí. Bueno, lo que ahora, pues las generaciones más jóvenes ya no conocen Ensidesa, ahora conocen a Ceral y Arcelor, esa multinacional del señor Mittal. ¿Qué fue Ensidesa para las Asturias de los 60, 70, 80, 90? ¿Qué significó? Bueno, yo que no, ya digo, nací en París, pero viví toda mi vida en Santander prácticamente, y por tanto no soy asturiano, que llevo 50 años aquí, yo amo Asturias como casi como si hubiera nacido aquí. Siempre me ha llamado un poco la atención que los asturianos no valoraran lo que tienen. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí, decía la gente, el que vale, vale, el que no, pues Ensidesa. Sí, es verdad. Era una frase que... Hombre, Ensidesa sí es una empresa que ha suministrado y que ha dado un impulso a la región, pero no solo a Asturias, a toda España, junto con Altos de Vizcaya, fueron las 2 empresas que generaron y fabricaron el acero de construcción de todo, de barcos, entonces yo creo que es una empresa que siempre los asturianos deben defender más. Yo creo que en general yo creo que es una forma de ser también. Yo creo que Asturias es tan rica y los asturianos deberían ser un poco más, no sé, defender un poco más lo que tienen. A mí me parece que Ensidesa es una gran empresa y si no, prueba está que todavía a fecha de hoy sigue siendo una empresa rentable, que funciona y que yo creo que debe ser un orgullo para Asturias. O sea, que a mí me ha parecido, vamos, que en Asturias Ensidesa es un referente nacional e internacional, por supuesto. ¿Sí? Llegó a jefe de división en Ensidesa. Es un cargo alto, en este caso. Bueno, dependían de mí 2.000 personas. 2.000 personas. O sea, que llevaba la división de laminación en Avilés, está el tren semicontinuo, el recocido continuo, el tren tándem, las líneas de hojalate galvanizado, y hacen chapa de todo tipo. En el semicontinuo se hicieron, yo creo que la mayor parte del acero del gasoducto de Argelia que trae el gas a España, se hizo allí, se hacía... chapa para naval, se hacía hojalata con el que se hacen todos los envases y todos las cervezas, los refrescos, galvanizado para las chapas y de construcción y demás. Entonces, bueno, eran muchas instalaciones y al final, ya digo, sumaban, yo creo que unas 2.000 personas. 2.000 personas. Bueno, más que el coronel jefe del regimiento de Noreña. Eso es una cosa que me llama la atención. Cuando hay unas empresas, a lo mejor aquí en general, que tienen 200 o 300 personas y son importantes, y un jefe de división de Ensidesa o de ArcelorMittal ahora, que está gestionando 2.000, no es considerado como si fuera el gerente. Sin embargo, gestiona. Yo me acuerdo cuando antes de ser jefe de división estuve en Ojalate, en la línea de Ojalate galvanizado. Entonces, cuando había una avería,
Las averías normalmente había que detectarlas en muchos casos funcionando la instalación. Yo me ponía allí, veía el material que se estaba deteriorando y estaba con cada hoja que salía de hojalata, valía 100 pesetas. Y estaban una y otra. Y yo veía cientos de hojas que se estaban, y yo decía cientos de lo que se está estropeando en este momento, en unos minutos, o una bobina, lo que se está perdiendo. Entonces, el que gestiona estas instalaciones y lo hace bien, ahora está manejando un volumen de dinero increíble, porque la siderurgia es una empresa que está constantemente moviendo millones y millones. Dentro de ese proceso de cambio experimentado por Asturias, se pasa de un sector público muy fuerte, con empresas como Ensidesa en este caso, y Unosa también, a un sector privado. Bueno, se privatiza Ensidesa, pasa a manos del señor Mittal. Bajo su experiencia profesional durante tantos años, ¿esta privatización qué ventajas y qué desventajas trae para Asturias? Hombre, yo creo que en general las empresas públicas tienen a veces se gestionan de distinta forma que una empresa privada. Entonces, quizá al privatizar Ensidesa y pasar a manos de públicas a privadas, se agiliza mejor la gestión de las empresas y demás. A mí, yo me acuerdo cuando me tocó justo cuando yo me jubilé el cambio de pública a privada, que había varias empresas que estaban interesadas, estaban los luxemburgueses, estaban los franceses por otra parte, me parece que era Usinor, Sacilor, Solac y demás, estaban los alemanes y demás. A mí me había gustado más que lo privatizasen vendiéndosela a un europeo. Bueno, se lo han vendido a un hindú, pues bueno, de todas formas yo entiendo que hay dos formas de privatizar y de gestionar una empresa privada. Una a corto plazo, para conseguir beneficios y que las cosas dentro de unos años ahí te quedas, y de gestionarlas con futuro. Yo me gustaría que la gestión que haga ArcelorMittal sea una gestión de futuro, que en algunas veces lo veo claro, otras no sé si lo veo tan claro, porque me parece que para Asturias y para España es la única siderurgia y la única empresa que fabrica acero en España y vamos, es una industria estratégica y básica. Entonces, gestionarla para que dentro de unos años lo que se está haciendo aquí se haga en China porque es más barato y que nos la cierren, a mí eso no me gustaría. Y esa garantía es la que a mí me gustaba más si se hubiese quedado en manos europeas. Pero bueno, es una opinión particular y personal, sin mucho conocimiento de las gestiones que se han hecho para ese paso de pública a privada y por qué se le adjudicó a Mittal en lugar de a otra entidad. Supongo que sus razones tendrían. Claro. Leíamos en prensa hace muy escasos días que es muy alto el porcentaje de ingenieros que están al frente de empresas que no necesariamente tienen que ver con la ingeniería. ¿Qué les enseñan en la carrera que les faculta para ponerse a gestionar? Yo creo que nuestra carrera, yo soy un enamorado de mi carrera, siempre me ha chocado que me pagasen por hacer una cosa que habría pagado yo por hacer. Yo cuando estaba en la fábrica habría pagado por hacer lo que hacía, de lo que me gusta. Entonces nuestra empresa es generalista, nuestra carrera es generalista, es decir, que nos preparan un poco para gestionar, no solo para... hay una frase que dice, bueno, no sé si los economistas o algunos economistas dicen, los ingenieros a la fábrica y yo a dirigir la empresa, al taller y demás. Yo creo que nosotros tenemos un complemento de formación, es decir, sabemos lo que se hace en una empresa y además tenemos unos conocimientos de gestión de esa empresa lo suficientes para permitirnos ocupar esos cargos. Al contrario de muchas otras personas, bueno, habrá de todo, supongo, pero hay algunas titulaciones y demás que dan un conocimiento parcial, pero siempre me ha chocado que una persona que no tiene conocimientos técnicos gestione, si no tiene una buena preparación, gestione eficazmente una empresa. Yo creo que hay que conocer las dos cosas, la parte económica, por supuesto, porque las empresas se crean para ganar dinero, y la parte técnica. Gestionar una empresa sin tener los conocimientos técnicos de cómo funcionan, yo me acuerdo en la fábrica, a un directivo de la fábrica le comentaremos, cuando vino aquí una línea de recocido continuo, se montó en la fábrica, la línea de recocido continuo era fundamental para un cambio de calidad, para nosotros es esencial. Pues le oí a un directivo, el día que se inauguró, que acabamos de inaugurar esta línea de recocido continuo, que yo no sé para qué sirve, pero es muy buena.
Si no sabes para qué sirve, ¿cómo estás dirigiendo esta empresa? De directivo, claro. Entonces, claro. Por eso digo que la formación nuestra creo que nos da ese doble conocimiento de técnico y de gestión. Yo creo por eso es por lo que están tantos ingenieros. Y un buen día le dicen, bueno, llega la hora de jubilarse. Bueno, hay que decir adiós a todo esto y a los 2.000 señores sobre los que tenía el mando. A partir de ese día, ¿qué hace? Pues yo el primer día me daba vergüenza salir a la calle, ¿Ah, porque yo me encontraba físicamente bien, estaba perfectamente capacitado. Yo entiendo que una persona que tiene trabajos físicos, que es minero o lo que sea, llega a una edad que tiene que dejarlo, pero una persona que tiene trabajo intelectual y demás, para mí aquello fue un lujo. Me pagaban lo mismo que en casa que cuando estaba trabajando. Pasé en 24 horas de tener una plena actividad a no tener nada que hacer. Me daba vergüenza encontrarme con los vecinos por la calle. Me levantaba a las 8 de la mañana, salía a dar vueltas, a las 11 ya me había recorrido todo Gijón, el muro, y para mí la solución del colegio fue fundamental. Es decir, me llamó el decano del colegio, entonces era otro, Román Bijande concretamente, y me dijo, oye, el que estaba aquí de secretario del colegio le han destinado a Canarias y ¿puedes tú venir para acá? Bueno, para mí la solución, porque tenía todo, tenía la posibilidad de ocupar una parte de mi vida, de sentirme útil todavía, porque me encontraba útil y encima defender la profesión. Y vamos, desde entonces he estado de secretario del colegio hasta diciembre de este año. Hasta diciembre de este año. Bueno, allí en el colegio, situado creo en la calle Asturias. En la calle Asturias, se hace esquinas ahí subiendo por el Reconquista. Correcto. Me comentan una impresionante colección de arqueología industrial, un término que ahora está muy de moda, por ejemplo en la fábrica del gas de Oviedo que ha comprado el ayuntamiento recientemente, está también catalogado como arqueología industrial. Bueno, ¿qué piezas son las que se pueden ver allí? Bueno, yo me empecé a coleccionar hace muchísimos años. Primero empecé con monedas y luego yendo por los rastros y por los sitios así de antigüedades empecé a ver aparatos que se estaban ya dejando de utilizar o porque llevaban sin utilizar durante mucho tiempo. Todos esos aparatos que yo he estado coleccionando durante muchísimos años o están diseñados, o están concebidos, o están mejorados, o están utilizados por los ingenieros industriales de alguna forma. Yo defiendo mi profesión porque es la que da. Yo creo que una parte, por ejemplo, del avance de la medicina no es solo por conocimientos médicos, sino también por los equipos. Yo supongo que no hay ningún inconveniente en decirlo, soy un enamorado de los Vega, porque entre otras cosas tuve un desprendimiento de retina y yo de los Vega no tengo más que decir que bendiciones. Correcto. Entonces, cuando voy a los Vega veo la cantidad de instrumentos que tiene esta gente. Entonces, parte de esos avances que tiene la medicina son también de aparatos médicos que se los permiten mejorar. Entonces, yo esos son los aparatos que he estado coleccionando. Tengo aparatos de topografía, tengo aparatos de la industria naval, tengo aparatos de óptica, o sea, tengo brújulas, sextantes, teodolitos, en fin, una colección que ya digo, me parece que ahora tengo como unas 700 y pico piezas distintas. Wow. El colegio, que fue ampliando poco a poco sus instalaciones, cuando me comentó si tenía inconveniente depositarlas allí, y preparó incluso una de las plantas del colegio, tiene un frente entero con vitrinas, con mis aparatos, y yo tengo en distintas vitrinas y dependencias del colegio, no sé si llamarlo museo, me parece un poco pretencioso, pero una exposición que creo que debería, incluso el colegio, a lo mejor en algún momento lo puede difundir y divulgar un poco más y visitar incluso, porque yo creo que son piezas interesantes y que son en cierto modo didácticas y pedagógicas, porque informan un poco de cómo ha evolucionado la técnica y los conocimientos desde finales del siglo XIX, que son de las piezas que yo primero tengo, hasta la actualidad. No contento con coleccionar ese aparataje, colecciona monedas. Sí, bueno, eso empezó, mi abuelo, cuando me parece, por lo que me contaba él, cuando me empezó
vino la República, parece ser que la gente que tenía monedas de plata y demás, el gobierno se las cambiaba por dinero en papel y demás. Entonces mi abuelo tenía unas petacas que recuerdo yo de pequeño, donde metía los puros y tal, y tenía 2 petacas con monedas de plata. Él no las cambió, él sé que los 4 duros que tenía él de plata y demás los guardó. Y fue, cuando yo tuve, creo que tenía 11 o 12 años o así, me las regaló. Y entonces yo empecé a poco a coleccionar, cuando ya tenía alguna peseta más y podía comprar alguna, empecé a comprar, y ya digo, ahora tengo 17.000 monedas distintas, de las cuales, bueno, empecé primero con España, cuando en España hasta finales del siglo XIX o así, las monedas son relativamente baratas, pero cuando uno quiere ir hacia atrás, es muy complicado. Entonces lo que hice fue coleccionar de todo el mundo. Tengo una buena colección de Portugal, tengo colección, ya digo, de todo el mundo. Y luego, estando en la fábrica, nosotros teníamos que viajar bastante. Yo he estado en Japón, he estado en México, he estado en Cuba, y en cada sitio que iba a los rastros y buscaba monedas. Y fue cuando empecé a coleccionar monedas, cuando vi también que había aparatos en los rastros llenos anticuarios y demás, y entonces ya, bueno, ahora yo creo que lo que hay que hacer es mirarme un poco la cabeza con tanta colección. Y ahí ya de frente. Bueno, para estas próximas elecciones estamos viendo que está, vamos a entrecomillar, de moda fichar militares, en este caso. Bueno, pues hay varios partidos que están fichando militares. Durante una época, en España, estuvo de moda fichar ingenieros para los partidos políticos. De hecho, Gabino Lorenzo fue alcalde de Oviedo durante muchos trabajó años, conmigo en la tenía un cargo análogo al suyo, ¿no? Jefe de división. Estaba de jefe del departamento de Horno Alto. No llegó a jefe de división porque luego ya pasó a la política durante muchos años. Sí, fue compañero mío en UNISA, porque Gabino yo creo que empezó también en UNISA. ¿El tema político nunca le tentó? No, a mí la política nunca, o sea, ya me ha creado bastantes problemas en mi vida para conocerme a mis padres a los 9 años y demás. No me gusta la política, bueno, no me gusta el tipo de política. Yo creo que además ha evolucionado de una forma, yo hay veces que digo, bueno, ¿cómo esta gente ha llegado a gestionar y a los cargos de responsabilidad que ha llegado? Yo muchas veces cuando veo entrar en el Congreso de los Diputados a muchos diputados con los presupuestos generales del Estado debajo del brazo, es que me aterro, porque si este hombre no sabe ni por dónde le sopla el viento. A mí me llama mucho la atención que para el Real Madrid se vaya por todo el mundo a ver si se encuentra el mejor jugador del mundo. Para gestionar en la política. Para dirigir un país, no. Hay gente medio analfabeta. Efectivamente. ¿Cómo es posible? En eso coincido plenamente. Para finalizar, ¿enamorado de Gijón por el mar? Bueno, cuando empecé a trabajar en UNISA, estuve, me parece que fue un año en Mieres, en fábrica de Mieres, porque todavía se estaba construyendo UNISA. Yo empecé en el 67, me parece, y UNISA arrancó en el 71. Entonces, cuando trabajaba en Mieres, me casé nada más empezar a trabajar. Antes de pasar el periodo de pruebas ya me había casado. Me casé. Llevaba muchos años con mi mujer, la que actual mujer, y estaba deseando casarme. Bien. Entonces, cuando estaba en Mieres, yo soy de Santander y además de Santander capital, bueno, donde viví muchos años. Y echaba en falta la mar. O sea, yo no sé si me ha pasado a mí solo, le pasa a la gente que ha nacido en un puerto de mar. No sé si era el olor al salitre o qué. Entonces, los fines de semana, en cuanto podía, me venía a Gijón o iba a Salinas o cualquier sitio a ver la mar el fin de semana. Entonces, el mar yo creo que... Y decidió entonces dije, bueno, en Gijón era obligatorio. Es decir, cuando se venía a UNISA, como no había la autopista en aquel entonces, había gente que decía, bueno, pues yo me voy a vivir a la Felguera. No, porque si hay una avería, tienes que ir inmediatamente. Entonces, con las carreteras tal como estaban, entonces te obligaban a vivir necesariamente en Gijón. Pues en Gijón estoy encantado, ¿eh? Claro. Pues aunque bueno, a mí Oviedo siempre me ha parecido una ciudad señorial. Sin duda. Pues Rodolfo Baldor, ingeniero industrial histórico de Ensidesa, como ponía la prensa estos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y compartirnos esa experiencia vital que comienza en París y se asienta posteriormente en Santander y ahora, bueno, pues desde hace ya 50 años, me decía, ¿no? En Gijón, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues nos vamos muy rapidísimamente a publicidad, volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora.
Bueno, pues llegada esta hora de la noche, bueno, vamos a mirarla aquí, que el reloj hoy quedó en casa. Llegada esta hora de la noche, en el programa del miércoles, corresponde el tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, hoy en Espacio Inclusión vamos a hablar de un síndrome, de una enfermedad, está catalogada como enfermedad rara, se trata del síndrome de Duchenne. Bueno, no sé si exactamente se pronuncia así, Duchenne, si no. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque el próximo domingo, día 24, a las 5 de la tarde, en el Teatro Filarmónica, bueno, pues tendrá lugar el 5º desfile solidario por Duchenne, que lleva por lema este año, investigar para dar vida. Bueno, para hablar de lo que es el síndrome de Duchenne, para hablar de este festival, se encuentra esta noche con nosotros dos invitados, se encuentran esta noche con nosotros dos personas. José Manuel Lobo, que es miembro de Duchenne Asturias y padre de un niño afectado por Duchenne. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él Ignacio Álvarez, que es colaborador de Duchenne Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, José Manuel, para empezar por el principio, ¿qué es Duchenne? Bueno, pues Duchenne, como acabas de decir, es una enfermedad rara, degenerativa, mortal y a día de hoy sin cura, ¿vale? Los niños que lo padecen normalmente son niños, hay muy pocos casos que sean niñas, la mayoría son casos de niños. Varones. Se detecta pues entre los 2 y 4 años y los niños que padecen esta enfermedad les falta una proteína que se llama distrofina, que es la que hace que los músculos se regeneren normalmente. Entonces, al no tener esta proteína, estadísticamente hablan de que entre los 8 y 12 años ya quedará en silla de ruedas porque no tendría fuerza en las piernas. Según va avanzando lo que es la adolescencia, va perdiendo también fuerza en lo que es el tronco, brazos, cuello y tal. Incluso, pues estadísticamente también, esperemos que vaya cambiando todo poco a poco. Con 20 años pues necesitará respirador para poder respirar, incluso para poder toser, porque al final y al cabo el corazón, el pulmón, etcétera, etcétera, también es un músculo. Claro. Bueno, ¿qué actos hay previstos, Ignacio, para esa quinto desfile solidario? Quinto desfile solidario, exactamente. Bueno, pues es eso, en principio el acto es un desfile solidario. El lunes, hizo este lunes 8 días, se hizo ya un casting en Tierra Astur de Coyoto. En ese casting, bueno, pues han participado pues más de 70 niños, ¿verdad? Sí, 70 niños, más de 70 niños. Más de 70 niños, todos, por supuesto, solidariamente. Aquí no se trata de hacer estrellas ni nada por el estilo, son niños que vienen a colaborar, de sus familias y los niños. Decir también que creemos que eso es una forma en que los niños ya desde pequeñitos empiezan a querer colaborar, ¿no? Claro. El tema de tener que organizar este tipo de eventos es porque, bueno, por desgracia, como decía antes José Manuel, es una enfermedad rara o poco común. Al hablar de poco común significa que hay pocos afectados, muchos más de los que debería de haber, por desgracia, pero bueno, que no son una enfermedad, digamos, masiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los organismos oficiales pues no apoyan lo que realmente deberían de apoyar. Sí. Entonces, las familias y bueno, los que alrededor, familiares, amigos, tratamos de ayudarles, de colaborar a recaudar fondos para investigación, porque es el momento, yo creo, es que es el momento de ponerse a investigar, de verdad, pero investigar con ganas, y que tanto las farmacéuticas como los organismos oficiales pongan dinero para investigar. Mientras tanto, no queda otro remedio que pues colaborar, trabajar todos a una, organizando este tipo de eventos. Claro, romperse la cabeza un poco diciendo exactamente, de dónde, por dónde puedo. Exactamente, para poder sacar estas cosas adelante. Y bueno, pues el donativo de la entrada es muy asequible para todo el mundo, son 5 euros, pero que esos 5 euros puede ser la vida de muchos niños. Claro, pueden ser vitales, ¿no?, para el desarrollo de estos chiquillos. Bueno, hay también, al margen de acudir al Filarmónica, abonar esos 5 euros solidarios, también hay una cuenta abierta, una cuenta solidaria, que van a ver ahora, aparecer en pantalla a lo largo de esta entrevista. Bueno, pues la irán viendo, la mantendremos durante un tiempo en pantalla para que ustedes puedan tomar nota de ella y colaborar. José Manuel, ¿cuántos años tiene el crío tuyo?
Mi hijo tiene ahora mismo 7 años. 7 años. Bueno, ¿y cómo es el día a día? Nosotros por ahora, bueno, pues tiene 7 años, todavía no llegó, gracias a Dios, lo de la silla de ruedas ni nada. Lo que él está limitado pues es a la hora de correr con los compañeros, a saltar. Bueno, que es el colegio, tú a él le ves como si tuviera 4 años menos, ¿no? Él juega al fútbol, papá, es que yo juego al fútbol, pero nunca cojo la pelota. Porque, claro, lógicamente, los compañeros de él corren mucho más que él. Y yo ahora mismo lo que no puedo hacer con él es pues, ir de ruta, ir a sitios que cansen. Entonces nosotros hacemos una vida un poco más tranquila, caminamos menos y tal. Pero bueno, hay familias que tienen los hijos pues, con 16, 20 años y es 100% estar con ellos porque, por desgracia, no se valen por ellos para nada. Claro. ¿Cuántos niños hay afectados en Asturias actualmente? Mira, pues en Asturias hay sobre 15 niños. Que estén en la asociación, 15. Si hay alguien que no esté apuntado y tal, son 15 en Asturias y 3 o 4 en Oviedo, nada más. En España, sobre alrededor de 200 niños. 200 niños en este caso. Ignacio, reclamabas hace un momento, reclamabas también otros años, más implicación en la investigación, más implicación también en las ayudas, ¿no? Exactamente. Es muy importante. A ver, hay una cosa que está muy clara. Lo que tratamos, y que no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradeceros a los medios que nos apoyáis con este tipo de entrevistas, porque lo que se trata aquí es de dar visibilidad. Es decir, por supuesto, todos tenemos en nuestra familia con lo importante que es ayudar a enfermedades como el cáncer, Parkinson, enfermedades de este tipo que son mayoritarias, y uno sale con una cuestación con la hucha y enseguida se llena. Sin embargo, sales con una hucha de una enfermedad rara, parece que te ven como una, no sé, como una ONG de estas raras, de estas cosas fantasma. Lo que pretendemos es que la gente se conciencie de que hay más de 6.000 enfermedades raras. Porque sean pocos en cada una no quiere decir que sean pocos, porque imaginemos el drama para cada padre que lo tiene un niño. Entonces, muchas veces es valorar cuánto vale la vida de un niño. Claro. ¿Vale más la vida de un niño que tiene una enfermedad poco común o menos que la que tiene un niño con una enfermedad mayoritaria? No. Pues yo creo que vale lo mismo. Entonces, lo que pretendemos es de que los organismos oficiales por lo menos se impliquen, las farmacéuticas se impliquen e investiguen más. Por eso es lo que decía antes, de tener que estar siempre trabajando y organizando. La asociación es Duchen Parent Project Spain, es a nivel nacional, y quiero recordar también un poco la organizadora de este evento, Paz Hermida, no ha podido venir por motivos laborales. Por eso es por lo que tenemos que estar amigos y demás colaborando y ayudando, porque claro, los padres, Lobo lo sabe bien, que tienen que estar siempre pidiendo permisos porque tienen que asistir, que si a Barcelona, que si a Madrid, que si siempre se está con tema de, para organizar estas cosas, siempre se está pidiendo permisos. Entonces, bueno, tenemos que entre todos intentar paliar eso. Simplemente disculpar que no esté aquí ella en su nombre. Disculpada está, disculpada está. Bueno. José Manuel, reclama más implicación de los investigadores, de las farmacéuticas. Vosotros en casa entiendo que no perdéis la esperanza. El chiquillo todavía tiene 7 años. No, la esperanza, eso es lo último que se pierde. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos que viajar a Barcelona esta semana que viene, y a mí el doctor me dijo, dice que es una enfermedad rara, pero que saben por qué le afecta, y entonces que está el tratamiento, me dijo que está muy cercano. Ahora, dice, hace 4 años no se sabía nada, pero ahora se avanzó muchísimo. Pues toda la tecnología que hay ahora no la había antes. Entonces, sí nos dan esperanzas, pero claro, a día de hoy yo todavía no las tengo. Entonces, sigues ahí, siempre la esperanza nunca la pierdes, pero a veces cuando vas para la cama, pues piensas un poco y te puedes derrumbar un poco, pero bueno. Pero hay que ser fuerte, ¿no? Sin duda, claro. Pues solo me queda que, viendo esa cuenta donde la gente puede, bueno, pues, aportar sus fondos en la medida de lo posible,
que invitéis a la gente a que participe, a que vaya al Filarmónica y lo llene, bueno, pues por el tema de estos niños que sin duda lo necesitan, ¿no? Bueno, pues adelante, podéis invitar a la gente a que vaya y participe. Bueno, yo como colaborador estoy implicado, pero claro, prefiero que sea José Manuel, como padre de un niño afectado, quien invite a todo el mundo a asistir a este evento. Bueno, pues sí, hombre, yo desde aquí invito a todo el mundo, a el que pueda ir a ver el evento, que aparte del desfile va a haber muchas sorpresas, tanto con la entrada va a haber sorteos, va a haber magos, va a haber bailarines, va a ser un espectáculo, bueno, muy guapo, porque aparte de ser niños, pues es fenomenal. El que quiera pasar por allí y no tenga tiempo a entrar y quiera colaborar, también tenemos entradas de fila cero, también entrarían en el sorteo. El que no se pueda acercar porque es de lejos o tiene compromisos, pues si puede meter en la cuenta, pues mejor. Y aparte de eso, nosotros ahora mismo somos utilidad pública, o sea, todo lo que se invierte, todo lo que se dona, pues aparte de eso desgrava. Correcto. O sea, que no lo metemos en el bolso como hay mucha gente que tal. Nosotros tenemos que hacer muchas auditorías y bueno, al final pues todo el dinero se sabe dónde está. Correcto. José Manuel, ¿cómo se llama el chiquillo? A Mateo. Mateo. Mateo, vamos a ver, si estás viendo la entrevista que está haciendo papá, Mateo, no te preocupes si no llegas al balón. Tú no tienes por qué correr, el que corre es el balón, que para eso es redondo. Tú te sitúas en el centro del campo y desde allí la vas mandando, como hacen los buenos futbolistas. No hace falta correr. Correr es de cobardes y de malos toreros, en este caso. Que corra el balón, que para eso es redondo. Hazme caso. Pues José Manuel, Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Del próximo día 24, domingo, 5 de la tarde, Teatro Filarmónica de Oviedo. Ya lo saben, ahí tienen una cita con la solidaridad. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema, nos vamos a publicidad y volvemos en un momento. Bueno, continuamos. Y para finalizar el programa de esta noche vamos a hablar de libros, vamos a hablar de una nueva publicación que ha visto la luz hace muy poco tiempo y que se trata de una novela que lleva por título Cuando es invierno en el mar del norte, cuyo título homenajea al parecer un verso de Ángel González. Está con nosotros esta noche su autora, se trata de Leticia Sánchez Ruiz, periodista y novelista ovetense. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿homenajea a Ángel González con el título? Sí, efectivamente. Es que cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso, ¿no? Así empieza un poema de Ángel González, Canción de verano de invierno, y de ahí saqué el título, porque fue cuando leí este poema, cuando toda la novela se ordenó en mi cabeza. Se ordenó en la cabeza. Bueno, cuando oímos el título por primera vez, Cuando es invierno en el Mar del Norte, habrá quien piense, ¿esto es de vikingos? No. No tiene nada que ver. Bien. Como digo, transcurre en invierno, transcurre en una ciudad del norte y hay mucho mar, pero hasta ahí. Más bien es el significado del verso, de que mientras al mismo tiempo pueden estar pasando dos cosas muy distintas a la vez, ¿no? Claro. Y es un poco de esto va el libro. Es un asesinato, un crimen, visto desde dos puntos de vista. Uno es el de un miembro, Guillermo, un miembro de la familia Garfeuil, de la cual todos sus miembros son sospechosos de asesinato y se está investigando quién de ellos es el asesino. Sí. Y por otra parte es el punto de vista de Dora, que es una periodista cultural que se obsesiona con este crimen e intenta averiguar qué ha ocurrido aquí. Entonces, por una parte, intentamos saber quién es el asesino de la familia Garfeuil y por otro, sí, por supuesto, sí. Y por otro, intentamos saber
quién es el sujeto al que asesinaron y por qué lo asesinaron. Claro, vamos a ver, un libro policíaco de novela negra, podemos decir. Bueno, no es novela negra exactamente, yo digo, como mucho es novela azul marino, ¿no? Yo siempre Azul oscuro casi negro. Azul oscuro casi negro, efectivamente. Correcto. Yo siempre defendí, yo creo que una de las cosas por las que escribí este libro es que yo siempre defendí, yo doy clases además, yo siempre les explico a mis alumnos que no todo libro, no todas las cosas donde suceda un crimen es novela negra, que la novela negra es un género que tiene unos patrones muy marcados. Uno puede escribir una novela de un crimen sin ser esto. Entonces yo creo que una de las cosas por las que yo lo escribí es para empeñarme en demostrar que tú puedes hacer una novela sobre un crimen y no necesariamente tiene que ser novela negra. Entonces es casi la antinovela negra. La antinovela negra, en este Porque caso. no tiene el ritmo de la novela negra, el policía, en este caso el detective que investiga el caso, tiene muy poca importancia, no hay el ritmo social de la novela negra, es distinto. Quiero preguntarle, vamos a ver, cuando decía antes, cuando se me ordenó toda la novela en la cabeza. Sí. Bien, ¿cómo llega a esta historia? Es decir, entiendo que no un buen día estaba en casa y dijo, una familia, hay un crimen, son todos sospechosos, hay una periodista. Yo siempre digo que no hay mayor inspiración que la obsesión, y yo tengo muchas obsesiones. Entonces este libro es un conjunto un poco de varias obsesiones que yo he tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Una de ellas es, bueno, cuando yo era niña, encontraron un cadáver por un lugar donde yo solía pasar, y entonces, desde entonces, siempre me obsesionó mucho qué hubiera pasado si hubiera encontrado ese cadáver, o qué le pasa a la gente que encuentra un cadáver de pronto, ¿no? No por un trabajo, no un bombero que sabe, sino si tú vas tranquilamente por una playa y de repente encuentras el cadáver de un asesinado. Porque yo pienso que encontrarme con el cadáver de alguien me haría, de alguna forma, vincularme con esa persona o pensar qué pasó aquí o por qué esta persona interrumpió mi vida. Por un lado tenía esa idea. Por otra, un día estaba tan tranquila, sin hacer nada, y se me vino a la cabeza de repente el antiguo recibidor de mis abuelos, que ya no, esa casa ya no existe, y vi a toda mi familia entrando por él, ¿no? Toda mi familia reuniéndose de nuevo. Y pensé, ¿y por qué se está reuniendo mi familia? Entonces lo primero, sé que esto es extraño, pero lo primero que se me vino a la mente fue, nos van a decir que hay un asesino en la familia y que se ha cometido un crimen. Y pensé, qué cosa más rara, Leticia. Debe tener una escenografía fantástica. Uy, mucha. Sí, ¿no? Pero entonces eso me hizo pensar qué ocurriría si a alguien, a un miembro de la familia le dijeran, oye, todos son sospechosos de asesinato en tu familia. ¿Qué harías? ¿Dirías, no, imposible, nadie de mi familia puede haber matado? ¿O pondrías la mano en el fuego? Por algunos sí, por otros no. Claro. ¿Qué pasaría en tu mente, no? Claro. ¿Qué te preguntarías? Todos sospechosos. Todos sospechosos o ninguno. Y luego hay un momento que a mí siempre me ha encantado, que es ese momento que aparece mucho en las novelas de Agatha Christie y también aparece en estos programas de Jessica Fletcher y Colombo, que a mí me encantaban tanto de niña, que es que al final de la novela o al final del capítulo, Poirot o el detective de turno reunía a todos los sospechosos en una habitación y decía, lo primero que me hizo sospechar y al final acababa diciendo quién era el asesino. Entonces siempre me gustó mucho ese momento y pensé, bueno, ¿y por qué no hago una novela que sea todo ese momento? ¿Por qué no reúno a todos los sospechosos mientras el detective los interroga y va ahí desgranando? Entonces yo tenía todo esto, bueno, y una serie más de cosas en mi novela, no sabía muy bien qué quería escribir, sabía qué quería escribir, pero fue hasta que una amiga mía me puso en la pista de este verso de Ángel González y el momento que leí Cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso, dije, o sea, las piezas se alzaron mágicamente del aire y me mostraron cómo encajaba. Ahí está. Bueno, ganadora en 2009 del 9º premio de novela Emilio Larcos por los libros Luciérnaga y en 2011 ganadora del premio Ateneo Joven de Sevilla de novela por El Gran Juego. Bueno, ¿hay evolución desde esas obras de 2009-2011 hasta esta actual? Hombre, sí, hay mucha evolución y todavía en las siguientes, que saldrán próximamente, también hay mucha evolución. Nunca sé si la evolución, un amigo mío que es antropólogo dice que la evolución siempre es algo positivo. Yo no lo sé, pero sí, la verdad es que hemos ido cambiando. Yo siempre digo que no puedes escribir más rápido que el que vives y que cada periodo de tu vida vas dando lo que vas viviendo. Así que esto es lo que me tocaba dar ahora, ¿no? Claro. ¿Y qué queda
de la Leticia que comenzó a escribir, por ejemplo, en 2004, cuando gana el cuarto premio Tetrada Literaria Novela Corta con El precio del tiempo. Oh, pues mira, de esa quedan muchísimas cosas, casi todo. Aparte, ahí, fíjate, esa es la historia, El precio del tiempo, que es una novela corta, es la historia de un detective, de un pobre hombre que le mandan ser detective, y un detective privado, y un hombre le contrata para que encuentre una mujer, y una vez que encuentre a esta mujer, averigüe por qué no es feliz, ¿no? Esa es la labor, la labor del detective. Entonces, fíjate, en esa novela a un detective le mandan a hacer una cosa muy peculiar, y en esta novela el detective, que se supone que es el protagonista, el que tiene que averiguar el caso, es prácticamente el que menos importancia tiene. O sea que yo siempre ando dándole una vuelta de tuerca a las cosas, por aquí y por allí. Claro. ¿Alguna de sus obras ha subido a las tablas del teatro? Sí, Hermanas, mi obra de teatro Hermanas, que se estrenó el año pasado, en 2018, y he quedado contentísima yo nunca pensé, de hecho cuando me llamó El Callejón del Gato, Sí. que son una compañía teatral maravillosa, para proponerme el proyecto, y yo dije, pero bueno, yo es que, claro, yo no sabría escribir teatro, y me dijeron, no, esto no es teatro al uso, es que tendrían que ser 2 monólogos, y digo yo, bueno, como Miguel Delibes en 5 horas con Mario, sí, bueno, eso lo podré hacer. Entonces me propusieron, tenía que ser 2 monólogos enfrentados de 2 hermanas muy distintas, primero uno, primero otro, que transcurriera entre la época civil y la posguerra, y que fueran 2 hermanas muy diferentes, ¿no? La una de la otra, y que su monólogo, contando su vida, digamos, de alguna forma, se contrapusiera. Y esas fueron las claves que me dieron para escribir esta obra, que escribí, y quedé sumamente satisfecha, no solamente de mi trabajo, que me gustó hacerlo, sino de cómo se subió, cómo lo hicieron, fue fantásticamente, porque además yo casi no pongo ninguna descripción, en una obra de teatro no pones descripciones, y sin embargo yo constantemente me lo imaginaba que sucedía en la casa de mi abuela del pueblo. La casa de su abuela da juego, ¿eh? Sí, sí, da mucho juego. O sea, la casa de los abuelos es un fondo de secretos inagotables. Sin duda. Y en la cocina de mi abuela. Pero obviamente no, de nada de esto está reflejado en el texto. Y ellos sobre las tablas lo hicieron también en una cocina claro. de pueblo, y además había un molinillo, pusieron un molinillo encima de la mesa, que era el molinillo que estaba encima de la mesa de mi abuela. Entonces digo yo, tenemos una conexión. Lo tenemos ahí todo. Sí, Lo tenemos ahí todo. Bueno, va de premio en premio. Sí, gané 3 premios, creo, sí. Sí. Entonces. De premio en premio. Bueno, pues muy agradecida. Al principio no sabía muy bien, cuando empecé en la literatura estaba bastante perdida, no sabía cómo relacionarme con el mundo editorial, a qué puertas llamar, entonces decidí presentarme a premios. Tuve bastante suerte y gané a los que me presenté. Y lo que pasa es que ya hubo un momento en que dije, bueno, ya está bien con los premios, vamos a ver qué tal camina Leticia sin... Claro. Vamos a ver, cuando está escribiendo una novela y, bueno, no sé, en la página 175 decide acabar con un personaje, ¿se le echa de menos? Uy, mucho. ¿Sí? Yo, además, ¿Hay personajes que le caen bien a usted y hay personajes que le caen mal? Sí. A ver cuándo me cargo a este ya una vez. Sí, cuando me lo cargo, no, pero sí que hay personajes que me caen gordos, la verdad, y a veces personajes principales, no te creas. Yo creo que se nota bastante a la gente que a los personajes que les tengo más cariño les mimo más, y a los que les tengo menos cariño les mimo menos. Pero a mí me duele más cuando algún personaje que yo mimo, cuando a la gente le cae mal, ¿no? Dice, pero este personaje, ¿cómo puede ser? Y digo yo, vaya hombre, es que no lo habéis entendido, es que no, y la gente es como si realmente lo conocieran, y me dicen, no, ¿cómo va a hacer eso por eso? No, hombre, no, que tú no le conoces. Entonces Claro. como que se los apropian, Claro. y a mí eso me gusta muchísimo. Sí. Lleva una chapa de Stephen King. Sí, llevo una chapa de Stephen King, ni me acordaba de lo que llevaba. Sí. llevo una A ver, chapa de Stephen ¿quién es King, Stephen King para usted? Y otra de Mafalda. Oye, Stephen King es un autor que me encanta, y un autor además que yo creo que está muy, muy mal interpretado. Se tiene como un poco ese autor bestseller, ¿no? Como un poco ese autor baratero, cuando Stephen King me parece un autor fantástico. Para empezar, tiene una profundidad psicológica en sus personajes como pocos, tiene una forma de elaborar las tramas que te deja sorprendente, y
es alguien capaz de quitarte el aliento. Así que cada vez que alguien que... El problema de Stephen King es que escribe demasiado. Y cuando escribes demasiado, al igual que cuando hablas demasiado, siempre acabas diciendo alguna tontería. Claro, ¿no? claro. Pero vamos, yo reto desde aquí a cualquiera a leer Misery o Las Cuatro Estaciones o Dolores Claiborne, y si después de leer eso me dicen que es un escritor bestseller, malo. Ken Follett es bestseller. Bueno, no sé si... Bueno, Ken Follett es bestseller en el sentido que vende mucho, pero a mí no me acaba de convencer su literatura. Los Pilares de la Tierra me leí en su momento y la verdad es que me aburrió bastante. Ojo, que tiene gente que le encanta, a mi padre me apasiona, pero no, a mí no acaba de llegarme Ken Follett. ¿Escritor español favorito? ¿Mi escritor favorito? Pues Antonio Míñez Molina, por ejemplo. ¿Cómo valora Arturo Pérez Reverte? Arturo Pérez Reverte no me acaba de gustar su literatura. No me dice nada, no me llena, no me golpea. No me ¿Mejor dice libro nada. que ha leído? ¿El mejor libro que he leído? Sí. Dios mío, esa es una pregunta muy total, pero bueno, te diré uno de los que más impactó en mi vida, 100 años de soledad. Tiene su soledad. Pues ¿Libro claro. que está leyendo actualmente? Pues estoy leyendo el último libro de Domingo Villar, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La playa de los ahogados, no. Bien, el último libro de Domingo Villar. ¿El libro que va a leer sí o sí? El libro que voy a leer sí o sí. Jo, hay muchísimos libros que voy a leer sí o sí. Pero bueno, te digo el que tengo encima de la mesilla de noche, que es la biografía de Philip K. Dick, escrita por Emmanuel Carrere, el de Yo estoy vivo y los demás están muertos. ¿Y libro que ve en todas las librerías y jamás leería? Un libro que veo en todas las... Pues El secreto de Rhonda Byrne. Este ya está en todas las librerías. ¿Ya está bullendo la cabeza una nueva historia? ¿Va a darse una vuelta por casa de la abuela a ver si Siempre. recupera una sensación oculta Claro, de algún claro. modo? Yo soy como un fantasma dando vueltas Sí, ¿no? por aquella casa que ya no existe. Sí, sí. ¿Su abuela todavía vive? No, ya no vive ninguno Porque de mis si no la abuelos. tendría interrogada constantemente, ¿no? No vive ninguno de mis abuelos. Ya los interrogué bastante y Sí. los sigo interrogando desde el otro mundo. Desde acá. Sí. ¿Pero ya está planeando algo? Sí, de hecho, bueno, para el año que viene ya saco otra novela y ya estoy escribiendo otra, o sea que la cocina sigue, No para. No para. ¿Vendrá a contárnoslo? Por supuesto, siempre que me invitéis. Pues muchísimas gracias, A Leticia vosotros. Sánchez, novelista, escritora, periodista, autora de Cuando es invierno en el Mar del Norte. Bueno, no es una novela de vikingos, es una novela acerca de un asesinato o un posible culpable dentro de una familia, con una periodista ahí investigando. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el GEM de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, que descansen.